Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado para la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Nos recordamos que estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la charla de día de hoy. El tema que tenemos para hoy es indicadores de gestión. ¿Por qué medir? ¿Para qué? ¿Y qué medir? El objetivo de esta charla es desarrollar conceptos que ayuden a generar habilidades en la comprensión, planificación, implementación y control de los indicadores de gestión. Listo, Listo, allá estoy Mauricio, viendo. lo estoy viendo perfecto. Esta ¿Sí? gestión es todo tuya. Cualquier cosa que necesites, acá estoy. Listo, Nicolás, dale. Muchísimas gracias. Listo, solo falta que lo pongas en modo pantalla completa. Ahora sí está perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, empecemos. O bueno, tú me dices si empezamos ya o damos hasta las y 5 para empezar. No, ya, Mauricio, de una vez. Vale, Nicolás. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Otra vez, muchísimas gracias acá a la Fundación Unipymes por esta invitación. El día de hoy vamos a tratar tal vez uno de los temas más curiosos e interesantes que hay en el tema de gestión y es el asunto de los indicadores. Tal vez muchísimas cosas que nos dicen dentro del proceso de diseño, gestión y evaluación de proyectos habla precisamente sobre los indicadores y como que no es lo suficientemente claro qué es, para qué sirven, cómo se utilizan y pues finalmente lo del tema del proceso de decisiones que podemos tener basados en el hecho de tener unos buenos indicadores. Entonces, la sesión de hoy va a estar más encaminada a identificar qué es lo que podemos medir, por qué debemos medir las cosas. Y para empezar con eso, entonces, primero vamos a darle solución a esta pregunta que es relativamente sencilla, pero que sin embargo es bueno tener el concepto claro. ¿Qué son y por qué son importantes los indicadores? Los podemos ver como KPIs, como indicadores sencillamente. Básicamente, los indicadores nos ayudan a entender qué es lo que está sucediendo dentro de nuestros proyectos, dentro de nuestras empresas, con nuestro equipo de trabajo y se utilizan básicamente para controlar. Entonces, una de las frases más importantes y tal vez con las que nos podemos identificar es esta. Todo lo que se puede medir se puede controlar. Todo lo que se puede controlar se puede mejorar. Es muy importante que nosotros sepamos que cada que planteamos un proyecto, cada que tenemos algo por hacer, sea lo que sea, es importante que le coloquemos el tema de mediciones. Si nosotros no podemos medir algo, es muy difícil que podamos controlarlo. Y si no lo podemos controlar, pues lo más seguro es que sencillamente el tema o se salga de control o no lo podamos mejorar, que no sea susceptible a recibir mejoras. ¿Cómo sabemos nosotros de una manera sencilla si algo está funcionando bien o no? Haciéndole medidas a lo largo del tiempo. Un ejemplo sencillo de pronto en temas cotidianos. Nos queremos ir de viaje y queremos conseguir, no sé, un presupuesto en X cantidad de tiempo. Entonces decimos que nos vamos a ir de viaje en 6 meses, quiere decir que en 4 meses necesito comprar los tiquetes, para eso necesito ahorrar durante los 3 primeros o 4 primeros meses y voy colocando como unas franjas. Si yo voy por debajo de esas franjas, quiere decir que tengo que hacer procesos de mejora o de ahorros un poco más grandes en los siguientes espacios para no tener que endeudarme de más o para poder alcanzar el objetivo que yo estoy midiendo. Eso para que sepan cómo se hagan la idea de cuál sería uno de esos ejemplos como coloquiales. ¿Listo? Entonces es súper importante este tema de que aprendan que, en serio, todo lo que yo no pueda medir, es muy difícil que yo lo controle. Y para poder mejorarlo, yo necesito tener esos procesos de control. ¿Cómo sé qué es lo que yo debo medir? Hay varias cosas, digamos, bueno, normalmente cuando nosotros queremos crear indicadores, es muy importante que sepamos realmente a qué le vamos a apuntar. No vamos a crear indicadores porque sí, porque sencillamente nos puede generar reprocesos, nos puede generar temas de desperdicio de tiempo y es en el momento en el que nosotros vamos a hacer procesos de tomas de decisión que nos damos cuenta de la importancia de determinar qué es lo que yo realmente debo medir y siempre va a variar dependiendo de las cosas a las que yo les esté apuntando. En principio, lo primero que debemos mirar es cuáles son los objetivos que yo estoy trazando con el tema de mi proyecto, con el tema de mi empresa. ¿Por qué?
volvamos, digamos, únicamente al tema particular. Mi objetivo en este punto es viajar. Quiero viajar a X lugar. Ojo que es importante en charlas anteriores que he tenido la oportunidad de dar con ustedes, les he dicho que es muy importante que aprendan a trazar muy bien sus objetivos, que cuando ustedes quieran ir hacia algún lugar, tengan muy claro hacia dónde van. Porque si ustedes no saben para dónde van, pues cualquier bus les sirve y pueden resultar en cualquier sitio. Lo importante es que determinen realmente qué es lo que están persiguiendo, a qué le están apuntando y así es mucho más sencillo que puedan decir voy a medir ciertas cosas. Van a medir tiempo, van a medir dinero, van a medir inversión de recurso humano, van a medir, bueno, cualquier cantidad de cosas que puedan hacer dependiendo de lo que quieran hacer. Volvamos a lo del tema del viaje. Si yo tengo claro que quiero viajar en cierta fecha, entonces uno de mis indicadores claves a medir es el tema del tiempo, otro va a ser el tema del dinero. Si yo no tengo el dinero en el tiempo que lo necesito, ahí esas dos guardan cierta relación. También es importante que los indicadores guarden relación el uno con el otro, no que sean independientes, sino que realmente me den información valiosa para yo poder tomar decisiones. Entonces, es muy importante que determinemos cuáles son los objetivos en ese momento de saber qué es lo que debo medir. Lo segundo es, ¿cuál es la visión que tengo? O que una cosa es el objetivo y otra cosa es la visión. Si bien es cierto que uno traza objetivos, el tema de la visión siempre va un poco más allá del objetivo específico que yo tengo. Es decir, si yo quiero ir a hacer el viaje, entonces dentro de mi visión del viaje, ¿qué es lo que tengo yo planteado? Pues obviamente no estar endeudado, no tener problemas de sobrecostos y suponiendo, no sé, me voy a ir al extranjero, entonces que de pronto pueda cubrir ciertas cosas, que pueda ir a lugares a los que realmente quiere, incluso hasta si se me atraviesa un lugar al que no tenía planeado, pero que lo puede hacer. Ese tipo de cosas hacen parte de la visión. Si lo miro desde el punto de vista de lo que es un proyecto específico, esa visión va a ser como muy holística en el sentido de que pueda abarcar absolutamente todas las cosas que yo le esté proponiendo dentro de los objetivos específicos de mi proyecto. Basado en eso, yo también sé cuáles son las cosas que debo medir. Y la tercera, ¿cuál es la variable crítica? ¿A qué me refiero con esto? Resulta que es que hay muchos indicadores, o bueno, sí, nosotros vamos a sacar X cantidad de indicadores, pero no todos van a ser igual de incidentes. Tal vez uno de los más clásicos que uno puede mirar en temas críticos son el dinero y el tiempo. Pero va a haber cosas sencillas como por ejemplo el tema de la infraestructura, bueno, varias cositas en especial que nosotros podemos empezar a hacer y, y podemos como revisar qué tipo de variables específicas podemos tener en cuenta como para poder revisar el nivel de importancia real dentro de nuestro proyecto para medir. ¿Qué tipos de indicadores existen? Hay indicadores que son de control y hay indicadores que son de seguimiento. ¿Cómo los podemos diferenciar? De una manera supremamente sencilla. Los de control siempre se utilizan para saber si algo está bien o algo está mal dentro de los objetivos planteados. Normalmente, y volviendo digamos al tema de lo que les estaba comentando del viaje, controlo los tiempos, controlo los entregables en temas de ahorros, ese tipo de cosas yo miro para ver si estoy bien, si estoy mal, conforme al tipo de cosas que yo espero a lo largo del tiempo. Hablemos ahora en el caso de un proyecto. Si yo tengo un proyecto específico que está, por ejemplo, hacia un año y tengo que entregar el trabajo final hacia un año, desde hoy. Mes a mes yo voy haciendo esos spins en donde cojo y me reúno con mi equipo y reviso cómo vamos. Y ese cómo vamos es qué porcentaje de avance tenemos con ciertas tareas, qué tarea depende de quién. Y empezamos a mirar si sí vamos acorde con lo que queremos o no. Ahora, vienen los de seguimiento que tal vez se pueden confundir muy fácilmente con los de control. Los de seguimiento siempre se utilizan para conocer los tiempos de cumplimiento de las metas. Si bien es cierto el tema del tiempo va muy aunado o atado al tema de controlar. Cuando nosotros hacemos el asunto del seguimiento, son esos entregables así corticos. Cuando, por ejemplo, revisamos temas de metodologías ágiles,
Los indicadores de seguimiento los vemos ahí muy marcados porque en cada uno de esos entregables estamos revisando si sí estamos cumpliendo con los tiempos de entrega de los proyectos que queremos. Y en los temas de control, resulta que en cada uno de esos, en esos spins que vamos haciendo, nos vamos a dar cuenta si sí estamos cumpliendo con el presupuesto, si tenemos los recursos adecuados hasta el momento. Va a haber cosas en las que, por ejemplo, en cierto punto del proyecto necesitemos comprar infraestructura o necesitemos cambiar de algún lugar. Eso también nos va a mostrar si sí estamos o no estamos en el lugar que esperamos, luego de hacer todo el proceso del tema del seguimiento y hacemos el control específico para saber si sí estamos avanzando a la velocidad que nosotros esperamos. Entonces, ojo que son parecidos, pero no son iguales. ¿Listo? ¿Qué caracteriza a un indicador? Tiene muchas características, realmente tiene muchísimas características, pero sin embargo en este caso puntual voy a hacer énfasis en 6. La primera de ellas es que todos los indicadores tienen que ser relevantes o útiles para las tomas de decisiones. De nada me sirve conocer información o llenarme de informes y de datos que no me sirven para nada en el proceso de la toma de decisiones, precisamente basados en lo que les mostré acá en este caso. Si yo no puedo controlar y si no me sirve para hacerle un seguimiento a algo, de nada me sirve tener indicadores. Por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí saber dentro de mi proyecto, no sé, cuántos centímetros ha crecido un árbol? Si, digamos, mi proyecto es sobre el diseño de aplicaciones para la movilidad. Ese tipo de cosas que obviamente me estoy yendo a los extremos, la idea es que realmente a mí me sirva para yo poder decir, oiga, sí, voy bien, voy mal, puedo hacer estos ajustes, necesito traer más personal, necesito traer mayor inversión, de pronto puedo soltar inversión por este lado y destinarla a esto. Cuando yo tengo muy claro la relevancia de lo que necesito para poder gestionar y para poder avanzar dentro de mi proyecto, es mucho más sencillo que yo pueda crear un indicador que sea utilizable con otros indicadores. Eso se los comentaba ahorita en un momentico. Resulta que si yo cojo y creo un indicador que sea completamente independiente al resto, pues cuando yo venga a este proceso de toma de decisiones se me va a complicar demasiado este tema. ¿Por qué? Porque si hay cosas que son demasiado puntuales y que de pronto me puedan sesgar en el sentido de que ese indicador está mal, pero el resto me está mostrando que el proyecto está avanzando realmente bien, no puedo tomar decisiones de manera objetiva. Entonces, la idea es que siempre guarden relación el uno con el otro. De hecho, ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que dependiendo del tipo de indicador o bueno, los diferentes indicadores que existen, hay cosas que si son cuantitativas, que si son cualitativas, que si son financieras, bueno, todo este tipo de cosas siempre guardan una relación, incluso hasta por el hecho de yo coger y sacar, no sé, una prueba ácida por hacer un ejemplo, que es uno de los indicadores financieros, eso va ciertamente relacionado con todos los procesos de compras, con los procesos de venta, entonces ahí yo ya entro a mirar entonces otros indicadores para saber si es que el mercado no está respondiendo de la manera en la que yo estoy esperando. Entonces, todo siempre tiene que guardar cierta relación. Obviamente, conforme va pasando el tiempo y uno tiene experiencia en el asunto, se da cuenta de cómo puede uno atar ese tipo de indicadores. Que sea fácil de llevar de una parte a otra. Es decir, miren, tal vez esta es una de las cosas más complejas y no aplica únicamente para los indicadores, sino para la mayor cantidad de cosas que hace uno en su vida. El ideal es que cuando yo coja y plantee un indicador, sea primero de muy fácil explicación y que si yo lo quiero pasar de este proyecto a otro, sea relativamente sencillo, que sea únicamente cambiar variables muy básicas y me pueda dar información tan valiosa como lo hizo en su primer momento. Entonces, ¿qué recomendación en este punto les doy? No se pongan en exceso creativos a sacar indicadores tal vez demasiado complejos que puede que les tome demasiado tiempo, que no sean tan de fácil entendimiento y tampoco sean tan relevantes hasta cierto punto y usen también los indicadores que vengan de otros proyectos que sean similares y adaptenlos precisamente a las necesidades que ustedes tengan, que sean verificables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos un proceso de creación de indicadores, la idea es que básicamente las personas, si yo cogí y creé el indicador, que cualquier persona de los que estamos acá sea capaz de verificar que primero está bien calculado y segundo que la información que nos está dando sí es lo que se supone que en principio debería dar el indicador. Entonces,
que sepamos de dónde son las fuentes, que siempre haya acceso a esas fuentes y que en serio podamos dentro del equipo de trabajo verificar cada una de estos resultados. Que sea de fácil interpretación, volvemos a lo mismo de que sea verificable y de que sea fácil de llevar de una parte a otra. Si yo saco un indicador que me bota un número, que realmente las personas a la hora de yo mostrárselos sepan cuál es su incidencia dentro del proyecto y se den cuenta que realmente sí sirve para algo y que lo entienden de una manera sencilla. Ojo, que no quiere decir de que tienen que ser indicadores básicos, no, sino que más allá de todo el proceso que pueda conllevar su cálculo, que a la hora de yo coger y presentárselo a una junta, de presentárselo a mi equipo de trabajo, ellos sepan realmente a qué me estoy refiriendo con este indicador y que sea factible de medir. No nos pongamos en exceso creativos. O sea, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo extremo, que yo me ponga a revisar cuánto creció un árbol en un día. No sabemos si realmente, pues de hecho creo que biológicamente sí crecen, pero no es tan fácil uno determinar, o bueno, no, tal vez uno no cuente como con los equipos de cuánto creció el árbol en un día, cuánto creció en una hora, bueno, todo ese tipo de cosas. La idea es que realmente aterricemos cada uno de los indicadores a que sean factibles de medir, que no sea algo sacado del sombrero y que sean de muy fácil entendimiento. Entonces, volvemos a lo mismo, no se pongan en exceso creativos a sacar indicadores que sean demasiado complejos y que incluso sean muy difíciles de medir, que por mucho que ustedes digan, oiga, sí, esto puede ser supremamente importante, se van a dar cuenta conforme pase el tiempo que dependiendo de las herramientas con las que ustedes cuenten y los datos con los que ustedes cuenten, va a ser factible o no hacer una medición. Vamos a revisar entonces qué indicadores existen. Hay muchos, realmente acá les traje tal vez los más importantes. Lo que voy a procurar hacer es mostrarles los indicadores con unos ejemplos y aterrizarlos como a la realidad. Entonces, en principio, vamos a revisar los indicadores externos versus los internos. ¿Qué diferencia hay entonces? Les coloco acá arribita lo de KPIs, porque finalmente los KPIs terminan siendo los indicadores. Y un KPI externo, pues básicamente está disponible para una amplia audiencia fuera de la compañía. Son todas esas cosas que de pronto uno puede coger y revisar en Cámara de Comercio, incluso hasta los temas de las estrategias de marketing, cuando uno coge y revisa en redes sociales, por ejemplo, el engagement, que uno puede revisar cuánta es la interacción real que hay entre las personas que están dentro de la página como seguidores y los que realmente interactúan en cada una de las publicaciones. Eso es de acceso público. Pues digamos que hay que tener ciertas herramientas o incluso hay herramientas gratuitas que si uno las sabe utilizar les botan ese tipo de estadísticos. Entonces, ese tipo de cositas, no sé, el rango de crecimiento de una red social, el tráfico de una página de internet, cuánto tiempo dura una persona metida en una página web, cuánto tiempo utilizan unas aplicaciones, todo ese tipo de cosas finalmente terminan siendo de acceso público y eso se conocen como indicadores externos. En gran medida es muy bueno cuidar ese tipo de cosas que salen de la empresa hacia afuera, porque eso nos va a ayudar también a hacer un tema de posicionamiento de marca y un tema de posicionamiento también frente a nuestra competencia. De hecho, muchos de los benchmarking se hacen es con este tipo de indicadores. Ahora, vienen los internos. Solo es información dentro de la organización con diferentes grados de importancia y confidencialidad. Tal vez esos es de los que más nos van a interesar, porque nos vamos a dar cuenta, no sé, entran a jugar ahí como el índice de rotación de los empleados, el tema del margen operativo, cuánto tenemos realmente entre un ROI, un EBITDA, bueno, todo ese tipo de cosas que de pronto uno puede hacer en temas de análisis financiero, finalmente terminan siendo internos que puede que a largo plazo sean de acceso público o que una persona que tenga acceso, por ejemplo, a los informes que uno coja y reporte a otro tipo de entidades como la Cámara de Comercio o cosas así por el estilo, pueda uno hacer los cálculos de ese tipo de indicadores, pero finalmente terminan siendo internos. Entonces acá les coloco como un par de ejemplos. En los externos está el porcentaje de clientes satisfechos. De hecho, cuando uno cogía ese tipo
estudios así de haga la calificación de 0 a 5 estrellas o a 10 estrellas o coloque ese tipo de cositas. Toda esa información finalmente es hasta de fácil acceso y es algo que nosotros tenemos hacia afuera. El índice de satisfacción del empleado. Hay una empresa, de hecho, bueno, hay varias empresas que se dedican a revisar el tema del clima laboral, por ejemplo. Entonces, Great Place to Work es de acceso público, son indicadores externos que incluso pueden incidir muchísimo en el proceso de la toma de decisión de una persona si quiere o no hacer parte de nuestro equipo de trabajo. No sé si alguna vez han visto esos reportes que sacan ellos que dicen cuál es la mejor empresa con mejor ambiente laboral para trabajar en el país. Entonces empiezan a salir como diferentes escalas, bueno, escalafones. Y, y ya entonces entran las personas a revisar, oiga, qué tipo de beneficios son los que dan, por qué es tan bueno trabajar allá. Bueno, y empieza uno a encontrar como cosas bien interesantes. El tema de la satisfacción de los clientes uno lo puede evaluar únicamente también, por ejemplo, en los reviews que le dejan a las personas o a las empresas, incluso dentro del mismo Google. Cuando uno coge y ve, quiere hacer una compra de algo, un servicio, un producto, algo así, que empieza uno a revisar las calificaciones, cuántas estrellas tiene, qué comentarios tiene, incluso hasta cuando ustedes van a hacer la descarga de una aplicación. Todo ese tipo de información, todos esos indicadores, por eso las empresas también han de cuidarlo mucho. Por eso, si alguno de ustedes trabaja en el tema de servicio al cliente, es muy importante que en serio estén pendientes de qué es lo que están diciendo las personas de ustedes y de la empresa por fuera, porque finalmente terminan siendo indicadores externos que nos impactan en nuestras operaciones. Hay indicadores cualitativos y cuantitativos. Entonces, los quali, que pues básicamente vienen siendo, bueno, miden las opiniones y percepciones, ese tipo de cosas como de servicio al cliente, de qué tal le pareció el producto, todo ese tipo de cosas vienen siendo cualitativas. Todo lo cuantitativo tiene que ver con números. Ejemplos sencillos. Si yo me voy a lo cualitativo, por ejemplo, el índice de corrupción internacional o el índice de desigualdad a nivel internacional, que es el coeficiente de Gini, nivel de satisfacción de un cliente, las calificaciones de la calidad de un servicio, todo ese tipo de cosas son cualitativas que hasta cierto punto nosotros lo que hacemos es que las cuantificamos colocándole rangos, diciéndoles, esto está entre 0 y 5, 0 y 10, entre muy satisfecho y pocos, muy insatisfecho. Todo ese tipo de cosas que tengan que ver realmente con cosas cualitativas hacen parte de los indicadores precisamente que reciben este nombre. Ahora, ¿cuáles son los cuanti? Tasa de conversión de cierre de ventas. Entonces, es cuando yo cojo y voy y reviso, no sé, el tema de cuánto he invertido yo para poder llegar a mi cliente y cuántas ventas reales hice. Eso me va a dar un porcentaje. Entonces ya tengo algo que es cuantitativo. El volumen de ingresos por ventas, los porcentajes de productos con defectos, cuál es el porcentaje de devoluciones que yo tengo. Incluso, hasta si yo quiero convertir algo quali en algo quanti, cuál es el porcentaje de personas que hacen quejas o radican quejas dentro de mi compañía. Si uno coge y compara ese tipo de cosas entre sectores, empieza uno a entender ciertas dinámicas bastante curiosas. Entonces, por ejemplo, no sé, la cantidad de personas que se pueden quejar de una universidad con respecto a lo que se pueden quejar con respecto a un banco. ¿Qué tan frecuentes son las quejas? Después uno empieza en la parte cualitativa a dividir cuáles son ese tipo de quejas. Se están quejando por servicios, se están quejando por conectividad, se están quejando por acceso a la información. Todo ese tipo de cosas uno va a empezar como a determinar y a encontrar de una manera muchísimo más sencilla. Hay indicadores a largo plazo, menos versus los de corto plazo. Acá es importante entender la diferencia entre largo y corto plazo. Normalmente cuando nosotros hablamos a corto plazo es entre 0 días y un año. Eso es lo que normalmente marca el tema de un corto plazo. Un mediano plazo está entre el año y los 3 años, un largo plazo normalmente está entre los 3 y los 5. Hay personas que dicen que el largo plazo está más allá de los 5 años, es válido,
depende de cuál sea la cultura organizacional que ustedes tengan en temas de corto y largo plazo, porque pues no es lo mismo yo sacar el largo plazo, digamos, en temas de transacciones futuras de, no sé, de derivados o de acciones o algo así por el estilo, a poder hacer lo mismo en tecnología, por ejemplo. Entonces, para la tecnología puede que el largo plazo ni siquiera alcance a llegar a ser los 3 años, más por la velocidad de los cambios que puede llegar a haber. Entonces, estos KPIs buscan medir las acciones que generan resultados en lo inmediato y en lo cercano. Estamos hablando de lo que es el corto plazo. Y en el largo plazo es, pues, obviamente a futuro. Esto depende de la planeación estratégica en donde se definen las metas a corto plazo y largo plazo. Por lo tanto, corresponden a la temporalidad de los objetivos estratégicos. La mejor manera de ustedes poder entender esto es que, por ejemplo, si yo me trazo un proyecto a 5 años, pues básicamente mi corto plazo, pues sí puede estar en un año. Pero si mi proyecto es a 6 meses, ¿cuál va a ser mi corto plazo? Mi corto plazo no va a llegar a ser un año. Mi largo plazo realmente van a ser los 6 años, perdón, los 6 meses. Y el corto plazo ahí va a venir siendo incluso hasta 15 días. Ojo que depende muchísimo es qué tipo de proyecto es en el que estamos para poder determinar qué es corto y qué es largo plazo. Ejemplos de estos, un largo plazo, entonces el tiempo que durará un cliente realizando, para que me realice una recompra. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Incluso, el ejemplo más sencillo que se me ocurre en este momento es la obsolescencia programada. Cuando uno compra un celular, ustedes sí se han dado cuenta que los celulares antes uno podía durar con ellos 2, 3 años, incluso hasta un poquito más. Y ahorita, por el tema de la aceleración y todo el tema, los procesos de recompra los resulta uno ya ni siquiera a largo plazo, sino dentro de un año, en el que yo saqué un nuevo celular, saqué un nuevo computador, estoy promoviendo que la persona vaya y cambie precisamente su aparato, que puede que sea el de última generación. Y normalmente las personas, ¿qué es lo que hacen? Procuran estar haciendo esos cambios para estar actualizándose, y entonces para la empresa ese largo plazo, ese proceso de recompra termina siendo de un año, a lo sumo de 2, para que haga sus procesos de actualización. En el corto plazo, ¿cuál es el dinero que yo gasto por mes en la ejecución de un proyecto? Indiferente a que tenga un proyecto a 10 años, cuando yo cojo y empiezo a revisar al corto plazo, en un mes, cuánto me gasté de lo que tenía precisamente planteado, empiezo yo a controlar si sí estoy cumpliendo con los objetivos que me había planteado en un principio. Hay indicadores que son inductores o predictivos y hay otros que son de históricos o rezagados. ¿Qué significa esto? Lo que es inductor o predictivo se refiere a aquellos indicadores de gestión que pueden influir en el resultado futuro, y los históricos o rezagados son los que involucran los indicadores de desempeño que describen lo que ha sucedido anteriormente. Cuando yo voy a hacer un tema de un indicador predictivo, normalmente lo hago es con el objetivo de seguimiento cuando voy a hacer esos predictivos. Cuando yo estoy haciendo los históricos, los estoy haciendo es más por un tema de control. Cuando yo comparo los puntos con algo que ya ha pasado históricamente, normalmente lo que estoy haciendo son esos puntos de control para saber si estoy mejor o peor que antes. Entre los predictivos, por ejemplo, está el presupuesto de una inversión. Si yo voy a sacar un proyecto y ese proyecto me va a costar 1.000 millones de pesos, yo estoy sacando un indicador en el que digo, listo, esos 1.000 millones de pesos los voy a ejecutar de tal manera, y empiezo a hacer esos controles de seguimiento mes a mes para saber si estoy cumpliendo con la inversión que yo estoy haciendo. Si me voy de pronto a la parte del sector público, ahí encontramos cosas bastante curiosas, como por ejemplo que hacen proyecciones o hacen presupuestos de una inversión, nunca cumplen con los tiempos y resulta que terminan inflando, duplicando o triplicando los precios o las inversiones que nosotros teníamos planteadas desde un principio cuando se generó el proyecto. Eso quiere decir que los indicadores que se están generando están mal planteados desde el principio, o los procesos de control que se están haciendo no son lo suficientemente fuertes como para poder determinar si sí están funcionando o no y tomar decisiones en el momento. Y aquí es donde pasa que resulta que ya no tenemos que tomar medidas preventivas, sino que tenemos que tomar medidas correctivas, y las medidas correctivas normalmente son más costosas, no solo únicamente en temas de tiempo, sino también en temas de dinero y recurso humano.
Un ejemplo de las rezagadas están los porcentajes de procesos de optimización. Los porcentajes de procesos optimizados. Si yo cojo y reviso, por ejemplo, a hoy día, ¿cuánto me demoro yo haciendo una tarea que ya está automatizada o de pronto que no está automatizada, que hago procesos, no sé, de cruces de bases de datos, manejos de bases de Excel, en Access, en Python, en Java, en lo que queramos, y me estoy demorando 5 horas? Resulta que hace un año yo no me demoraba 5 horas, sino que me demoraba era 8 horas. Entonces, realmente si yo cogí y miro en la parte histórica, el tema ha ido mejorando. Ahora, si de pronto el tema es al revés, que de pronto yo hace 5 años me demoraba 5 horas haciendo el mismo proceso y conforme fue pasando el tiempo, el tema se aumentó, entonces tengo que empezar a tomar decisiones con respecto a qué es lo que está pasando, controlar qué fue lo que falló en ese proceso, porque ahora me estoy gastando más horas haciendo el mismo proceso, si el tema fue únicamente que se aumentó el volumen. Bueno, todo ese tipo de cosas ayudan precisamente al toma de proceso de decisiones. Hay indicadores de eficacia versus los indicadores de eficiencia, o que eficacia y eficiencia son dos cosas diferentes. La eficacia analiza si los resultados deseados se generaron, mientras que la eficiencia indica la medida de tiempo. ¿Listo? Entonces, eficacia es saber si yo llegué a donde quería llegar y eficiencia es qué tan rápido llegué yo a donde quería llegar. El esfuerzo y el costo que emplean adecuadamente para obtener los resultados deseados. Si uno tiene claro la diferencia entre eficacia y eficiencia, es mucho más sencillo generar este tipo de indicadores. Entonces, ¿qué tipo de indicadores podría uno ver en eficacia? Cantidad de artículos entregados, cantidad de transacciones procesadas, el porcentaje de pedidos procesados. Eso como tal, si se dan cuenta, es llegar yo a un resultado. Yo quería llegar en este mes a hacer 2.000 entregas. Y resulta que de las 2.000 entregas no llegué a 2.000, me las pasé, hice 2.500. Entonces, eso es un indicador muy positivo. Pero resulta que si yo quería hacer 2.000 entregas y realmente únicamente pude hacer 800 entregas, ¿qué pasó? Porque estuve tan lejos de la meta que yo cogí y me planteé. Esas medidas, si se dan cuenta, son sencillas, pero uno no tiene como muy presente si eso es eficacia o eso es eficiencia. Con eso, mucho más claro, es más sencillo generar ese tipo de indicadores que me puedan ayudar a saber qué tan eficaz y qué tan eficiente es mi empresa. En temas de eficiencia, costo de envío de un producto, cantidad de transacciones procesadas por persona. Vamos a hablar, por ejemplo, de les digo yo, un servidor. ¿Cuántas transacciones puede hacer mi servidor en una hora sin que se colapse? Hablemos, por ejemplo, que les digo yo, de esos días sin IVA, de un Black Friday o cosas así por el estilo, en donde se arman colas virtuales. Si el tema se me colapsa, voy a perder ventas. Puede que llegue a la eficacia que yo quería de completar el número de ventas que yo quería, pero tal vez no en el tiempo que yo lo deseaba. ¿Cuánto me vale a mí enviar un producto? Es decir, cuando uno cogía hace todo ese tema de costeo, de que si yo estoy, por ejemplo, en Bogotá y necesito enviar un producto que llegue a Cartagena, que llegue a Barranquilla, que llegue a Cali, que llegue a Medellín, ¿cuánto me cuesta a mí realmente enviarlo versus lo que yo me voy a ganar como empresa? Eso habla también sobre la eficiencia, porque aquí aplica lo del tema de que pues de nada sirve comprar pan para vender pan y más si es al mismo precio. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque esos indicadores también normalmente lo que hacen es que nos demuestran en qué lugares nosotros tenemos tal vez arterias rotas dentro de nuestra compañía y donde podemos empezar a hacer ajustes para que no haya fuga de dinero, fuga de información, diferente tipo de fugas que de pronto pueden existir y únicamente es por el hecho de que no sabemos en qué punto es donde podemos empezar a hacer controles. Hay indicadores estratégicos y hay indicadores operativos. ¿Qué diferencia hay? Entonces, hay algunos KPIs que frecuentemente se reconocen como estratégicos, como por ejemplo una cuota de mercado, hacia dónde estamos apuntando, el interés de satisfacción del cliente, el margen de rentabilidad y los ingresos. Cuando nosotros cogemos y hacemos ese proceso de planeación estratégico de nuestras compañías, que incluso para estas fechas nosotros ya estaríamos supremamente atrasados para hacer el plan de acción de todo lo que va a ser el 2023,
Aquí es donde nosotros empezamos a revisar cuáles son esas cosas que realmente estamos mirando en temas estratégicos. Queremos vender un 5% más en el año 2023. Queremos tener un 0.5% más de la cuota de mercado para el año 2023. Queremos reducir las quejas de nuestros clientes en un 15% en el año 2023. Todo ese tipo de cosas terminan siendo indicadores que nosotros medimos y con los que nos podemos comparar año tras año para saber si estamos mejorando o no. Si lo vemos, por ejemplo, a nivel macro, el Banco de la República lo que hace es que coge y compara cuál fue la inflación del año pasado con respecto bueno, la inflación del 2022 con respecto a la del 2021. ¿Cuál fue el índice el IPC, el índice de precio al consumidor de este año con respecto a tal? ¿Cuál fue no sé, el porcentaje el índice de desempleabilidad que hubo en el país? Todo ese tipo de cosas finalmente son temas estratégicos que sigue el gobierno y que los va controlando con ese tipo de indicadores. Hay unos indicadores que es bueno que suban, hay otros indicadores que es bueno que bajen. Es más, incluso en la parte estratégica, si me voy a la parte financiera, muchas veces lo que podemos decir es quiero que mi índice de endeudamiento baje para el año siguiente. Entonces, quiero tener básicamente menos deudas hablando como empresa. Si me voy de pronto a la parte netamente personal, entonces quiero mejorar mi score crediticio. Eso también es un indicador que tiene que ver con otras cosas que van por detrás, pero hablan precisamente sobre la estrategia de las cosas que yo esté planteando en el momento. Ahora, algunos KPIs operativos pueden ser la cantidad de tiempo para cargar un pedido. Es muy diferente que yo coja y diga, quiero hacer 2.000 ventas en este mes a que yo coja y mide, oiga, ¿cuántas cajas puedo yo meter en un camión en X cantidad de tiempo? Resulta que me hicieron un pedido y me hicieron, no sé, los 2.000 pedidos en el mismo día. Si tengo yo la capacidad para poder hacer ese tipo de cosas. Y esta es tal vez una de las razones por las que las empresas quiebran o se revientan, porque no tienen muy claro operativamente de qué son capaces. No saben qué es lo que tienen que medir, cómo lo tienen que medir, qué es la información que les está dando ese tipo de cosas. Tasa de productos sin defectos o porcentaje de procesos optimizados. Esto también es importante. Cuando nosotros hacemos procesos de producción, hay que revisar si, no sé, de un lote de 1.000.000 de cosas nos salieron 100.000 defectuosas. Entonces, pues terrible, porque es un indicador supremamente alto y negativo para nosotros y es un indicador interno. Pero si de ese millón únicamente me salieron 2 o 3 que estuvieron defectuosas, bueno, el tema empezó a funcionar. ¿Cuál es la idea? Obviamente, entre más te entienda cero el tema de los reprocesos, pues muchísimo mejor, pero es importante que nosotros midamos eso. Además, porque si tenemos, volviendo al ejemplo extremo, de ese millón me salieron 100.000 mal, puede que de pronto el problema esté o en uno de los operarios, o en una de las máquinas, o en el tema del proceso. Hay cosas que uno puede empezar a revisar y por eso vuelvo a lo mismo de que estos indicadores nos ayudan precisamente a hacer el proceso de toma de decisiones. Otro que se debe tener en cuenta que cualquiera de estos KPIs puede convertirse en estratégicos si la compañía lo identifica como factor crítico de generación de valor. Si para mí como empresa, en esta parte netamente operativa, no sé, de ese millón, quiero que en el próximo año, porque está dentro de mi estrategia para reducir el asunto de costos y mejorar el tema del posicionamiento, no voy a permitir llegarme a las 100.000 devoluciones, sino que quiero llegar a 50.000. Quiero reducir los reprocesos en un 50%. Eso ya se convierte en un tema. Paso de ser un KPI operativo a ser un KPI estratégico. Entonces también depende muchísimo del core o de las cosas que nosotros queramos hacer a lo largo del tiempo. Estos indicadores de entrada, proceso, salida y resultado, vamos a revisarlos entonces, ¿qué son? Los de entrada miden todos los recursos involucrados en el logro de los objetivos. Algo tan sencillo como yo saber cuántas personas necesito yo para conseguir lo que quiero. No es lo mismo y tampoco me va a rendir lo mismo una persona ni por muy brillante ni por muy buena que sea. Me va a rendir una sola persona a lo que me pueden rendir 2 o 3 haciendo la misma operación. Voy a reducir tiempos, pero también entonces empieza uno a revisar
cuántas personas realmente yo necesito para prestar servicios, para prestar asesorías, para poder construir cierto tipo de cosas. Y ahí es cuando empieza uno a escuchar este tema de vamos a hacer el análisis de cargas de trabajo. Realmente lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestros puestos o dentro de nuestras funciones, ¿sí lo puede hacer una sola persona o necesita uno de ayudas? Esos KPIs de entradas ayudan es precisamente a conocer cuántas personas necesitamos nosotros, cuántos insumos necesitamos nosotros, qué tipo de herramientas son las que necesitamos para poder llevar a cabo el proceso, el proyecto, el plan y pues poder entregar precisamente el resultado. Hay KPIs de procesos, entonces indican las actividades requeridas para producir los resultados esperados. Tiempo para procesar las facturas, el tiempo también que me toma a mí embalar algún producto, el tiempo que a mí me toma, por ejemplo, realizar el diseño de una página web, cuánto me demoro yo haciendo la programación de una aplicación. Todo ese tipo de cosas que hablan específicamente sobre el proceso son cosas que nosotros también debemos de aprender a medir. Una cosa es la cantidad de recursos, la cantidad de personas, de material, de todo lo que nosotros tengamos de entrada como insumos, y otra cosa lo que nosotros hagamos con eso. Miren, les voy a contar una anécdota curiosa que me sucedió en un proceso de automatización de procesos. Resulta que a mí me contrataron para automatizar algo que se demoraban haciéndolo 8 horas y lo hacía una sola persona que era un profesional, incluso tenía especialización, bueno, que tenía posgrado y tenía muy buenos conocimientos en el tema de Excel. Sin embargo, era tanto el volumen que tenía en el asunto de las entradas que no sabían cómo poder reducir los tiempos en el proceso y estaban perdiendo muchísimo tiempo. ¿Qué sucedió? Identificamos cuáles eran esas cosas críticas que estaban ingresando al modelo para saber qué era lo que tenía que salir y nos dimos cuenta que en el tema del proceso había muchas cosas que estaban girando alrededor de lo mismo y que de pronto se podían hacer de manera lineal. El tema fue que ese proceso, que en principio se demoraban 8 horas haciéndolo para poder realizar un cruce de varias bases de datos, resultamos dejándolo en un tema de 5 minutos en donde todo el trasfondo por detrás realmente al cliente como tal no le interesaba cómo era que se estaba haciendo, sino que todo el proceso quedó tan bien hecho que en 5 minutos, con 5 clics, una persona que ni siquiera tuviese el conocimiento para hacer el desarrollo de macros y cosas así por el estilo, fuera la que hiciera este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Liberamos a un profesional que podía ser utilizado en otro tipo de cosas que le generaran muchísimo más valor a la empresa, en otro tipo de procesos, y esto se lo dejamos a una persona que tal vez no tuviese tanta preparación y que sirviese más para un tema netamente operativo. Entonces, ese proceso de automatización sirvió muchísimo para liberar tiempos, para liberar recursos y para generar nuevas cosas y nuevos proyectos, pero eso únicamente se determinó en el hecho de saber qué era lo que entraba en el modelo, qué era lo que pasaba dentro del modelo y qué era lo que necesitaban que saliera, que es ahí donde entran a jugar los KPIs de salida. Se refiere a la calidad o la cantidad de los productos o servicios creados, cantidad de artículos vendidos. Entonces, volviendo, digamos, al tema de la automatización como tal, entraron unos insumos, unas bases grandísimas en donde se hicieron ciertos procesos, redujimos todo el tema de los tiempos y la salida como tal fueron los informes que se generaban antes en 8 horas, ahora quedaron en PDFs para poder enviarse, incluso hasta enviados de manera automática a las personas que les interesaban estos informes completamente automatizados. Consiguieron lo que estaban buscando en la salida de todos los insumos que podían estar entrando. Y miren los KPIs de resultados. Miden el impacto logrado a través de la provisión de bienes y servicios, el porcentaje de participación en el mercado. Si vuelvo, por ejemplo, al tema de la automatización que les estaba comentando, entre los resultados nos dimos cuenta que por medio de la liberación que hubo en temas de tiempo, se pudo aprovechar diferentes profesionales que estaban en unos cargos haciendo cosas netamente operativas y no se les estaba sacando el provecho de, pues, de todo el conocimiento que podían llegar a tener. Entonces, esos KPIs de resultados, básicamente lo que empezaron a mostrar con el paso del tiempo es que estos profesionales, ya que estaban enfocados a la parte de la construcción de ideas, a la parte estratégica,
empezaron a crear valor para la empresa, a crear nuevos productos y servicios para la empresa y eso ayudó al incremento de los ingresos de la compañía, únicamente por empezar a liberar procesos. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de indicadores de gestión. En temas de gerencias de proyectos, digamos que tomé esos tres. Obviamente hay muchísimos más, pero que podemos tener acá como en cuenta. Está el costo real del trabajo realizado, entonces como una métrica para ayudar a las empresas a identificar el costo de las actividades realizadas hasta su finalización. Recuerden lo que les comentaba, por ejemplo, en el sector público. Hacen proyectos por miles de millones de pesos, pero resulta que finalmente, como hubo tantos reprocesos y como no cumplieron los tiempos y como pasaron 10.000 cosas diferentes, el proyecto, no sé, ya no costó 100.000 millones de pesos, sino que costó 1.000 millones de pesos, únicamente por un tema de no saber cómo gestionar bien los tiempos. Entonces, ojo que el costo real de las cosas que yo cojo y hago es muy importante en esos procesos de conocimiento del impacto que yo tuve realmente con mis proyectos. El porcentaje de los hitos perdidos, entonces ayuda a los gerentes a realizar seguimientos del porcentaje de las cosas que realmente no se pudieron hacer. Dentro de todos los proyectos hay cosas a las que eventualmente uno termina renunciando y es bueno uno tener esas mediciones, porque resulta que si de pronto, no sé, en ese proceso de flexibilización de la idea, termina uno botando a la basura el 80% de las cosas que uno planteó en un principio. A futuro se va a dar uno cuenta que pues básicamente le tocó volver a hacer un proyecto, porque pues con un 20% de lo que nosotros teníamos planteados, finalmente no estamos haciendo nada. Puede que sea un avance, pero ese otro 80% pesa un montón. Y la idea es ser previsivos para que no tengamos que dejar muchas cosas de pronto al aire y tengamos que renunciar a ellas. Entonces, esas cosas o esos objetivos que de pronto ya no se pudieron realizar, también es bueno que nosotros la midamos para saber cuál es el porcentaje de éxito real de nuestros proyectos. ¿Cuál es el costo de administrar los procesos? Entonces, una medida de un costo periódico ayuda a determinar el costo de la función de gestión según el tiempo completo que los empleados necesitan para gestionar un proyecto. Va muy de la mano con el costo real del proyecto, entonces pues digamos que son como cositas así que uno puede ir teniendo en cuenta. En temas financieros hay un montón de indicadores financieros. Acá les coloqué como 4, el retorno de la inversión, si ustedes son inversionistas, entonces como revisar si realmente yo cojo y planteo, les coloco el negocio, o en qué cuánto tiempo voy yo a recuperar mi dinero, incluso con los intereses, el ratio de deuda de capital, el margen operativo, el retorno sobre los activos y el retorno sobre el patrimonio. Hay muchos indicadores financieros que ustedes lo resultan sacando por temas de divisiones, por temas de en el mismo Excel ustedes pueden sacar una TIR, bueno, pueden hacer como diferente tipo de cosas y cada uno de estos indicadores les va a ustedes a comentar o les va a hablar sobre la salud financiera que tenga su proyecto, su empresa y basado en eso empiezan a tomar decisiones. ¿Listo? Si ustedes están supremamente endeudados, los indicadores financieros también se los van a mostrar y empiezan ustedes a hacer correcciones en, oiga, voy a empezar a hacer abonos a capital, voy a empezar a reducir el tema de las amortizaciones, qué tipo de cosas son las que van a hacer. Si una empresa de pronto está entrando en un déficit financiero, entonces, ¿qué puede hacer? Se apalanca financieramente, es decir, pide un préstamo, empieza no sé, puede sacar personas de pronto, que tal vez es una de las prácticas más comunes y con las que menos estoy de acuerdo porque se desperdicia un montón de talento por ese tipo de cosas. Pero sin embargo, todo este tipo de indicadores lo que nos muestran es cuál es la salud financiera de nuestro proyecto y de nuestras empresas, incluso hasta por áreas. Acá hay algo bien interesante, creo que lo tengo más adelante. Cuando ustedes son dueños de empresa, ustedes se han puesto o incluso se han puesto a preguntar ¿por qué la empresa ha de pagarles a ustedes lo que les paga y cómo lo recupera? Voy a decir cualquier cosa. Si ustedes les pagan 5 millones de pesos más todas las prestaciones de ley, la empresa, ¿cómo recupera con el trabajo de ustedes lo que ustedes están haciendo? Y no solo lo recupera, les saca utilidad a eso también. Eso también es una manera de uno revisar el tema de su inversión. Desempeño en los recursos humanos. ¿Cuál es la rotación de empleados dentro de una empresa?
Si me remito otra vez a lo que les hablaba del tema de la salud, bueno, el ambiente laboral dentro de las compañías, ahí es donde encontramos por qué las personas salen tanto, por qué las personas entran tanto, por qué no duran tanto dentro de un puesto. Ese tipo de cosas también es importante para uno saber qué es lo que está sucediendo, para saber si el problema de pronto es el área, si de pronto es el jefe o la jefe directa, si de pronto son las operaciones que se les está dando, de pronto es la carga laboral, todo ese tipo de cosas finalmente uno termina midiéndolas para tomar las decisiones de poder mejorar los procesos, de poder automatizar, bueno, hacer cierto tipo de cosas. ¿Cuál es la satisfacción que tienen los empleados? Y ojo, porque acá también es importante empezar a revisar el hecho de que no es únicamente el factor salarial, sino que también hay cosas que hablan, por ejemplo, sobre el salario emocional. Qué tan cómodas se sienten las personas, qué tan identificadas se sienten las personas también con la compañía. El índice de competitividad salarial, y esto es una cosa que sucede muy frecuentemente en Latinoamérica. Resulta que una persona que está haciendo hasta 2, 3 puestos se está ganando lo mismo que puede estar haciendo en otra compañía, o bueno, está ganando 2, 3 veces lo menos de lo que se podría ganar en otra compañía haciendo exactamente las mismas labores. Entonces, ojo que ese tipo de cosas también es importante nosotros tenerlas en cuenta porque basado en eso es que podemos determinar por qué las personas se van de las empresas, por qué pronto no podemos ser tan competitivos, por qué no podemos de pronto tener a los profesionales idóneos que quisiéramos o porque tal vez no duran tanto tiempo o, bueno, varias cosas que de pronto hablan sobre el tema del índice de competitividad. Y acá está lo del ROI, de lo que les decía del capital humano. ¿Qué pasa cuando yo como empresa cojo y les invierto a ustedes o a mis empleados o a mi equipo de trabajo una capacitación? Que espero yo al corto plazo conseguir con eso. Desempeños de información en consumidores y marketing. Entonces, pues acá como que encontramos cuál es la tasa de crecimiento del mercado, cuál es la participación real que yo tengo dentro del mercado, cuáles son los índices de satisfacción de mi cliente, si realmente mi cliente sí está contento con las cosas que yo le estoy entregando, ya sea producto o servicio, incluso cuánto es el tema del servicio postventa que ellos están recibiendo, cuál es mi posicionamiento de marca, cuáles son las huellas que yo estoy dejando dentro de redes sociales, entonces ese engagement real que yo tengo con ellos, esa interacción que yo tengo, cuál Hola, es mi Mauricio, valor de te marca. interrumpo. Dime. Discúlpame, te interrumpo, te invito ya a que vayas cerrando para responder un par de preguntas al final, que ya nos quedan 5 minutos. Listo, perfecto. Bueno, estos indicadores realmente ustedes los pueden revisar por varias aplicaciones. ¿Cómo les recomiendo yo que hagan la presentación de los indicadores? Normalmente somos muy visuales, entonces la idea es que muestren gráficas de pastel, muestren gráficas así como las que tienen de pronto a la derecha, de pronto que uno los pueda identificar de manera muchísimo más sencilla con gráficas así de líneas en donde uno pueda ver históricamente cómo es el comportamiento, si se ha mejorado, si no. Y con esto ustedes también pueden hacer los gráficos también de barras, en donde pueden mostrar qué cosas están bien, qué cosas no están tan bien. Los comparativos de cosas específicas es mucho más sencillo poder verlas de esta manera. Listo, también lo pueden ver así como por medio de tablas digamos que también va a depender muchísimo del tipo de indicadores que ustedes quieran mostrar. Asimismo, ustedes pueden como mostrarlos y que sean de fácil lectura y de fácil acceso para todos. Y pues listo, por acá les dejo entonces mis datos de contacto en el LinkedIn, mi número de teléfono, el Instagram y creo que ya ahí tenemos entonces los 5 minuticos para poder hacer las preguntas, Nicolás. Perfecto, Mauricio. Antes de responder, de dar ciertas preguntas que tenemos de nuestros asistentes, voy a colocar el sondeo que acostumbramos a poner siempre. En este momento ya lo pueden ver en pantalla. La pregunta es muy fácil, se desarrolló con claridad en la sesión de hoy. Dos opciones, sí o no. Vamos a dejar abierto el sondeo 1 minuto para que todos puedan responder.
Listo, muchas gracias a todas las personas que votaron en esta encuesta. Vamos a leer algunas preguntas. Mauricio, tenemos aquí una pregunta de Viviana Ortiz. ¿Qué es un KPI? Es la manera en la que tú le dices a un indicador. Es exactamente lo mismo. Tú le puedes decir KPI o le puedes decir indicador. Listo, Mauricio. Continuamos aquí con otra pregunta de Carolina Calderón. Si en este momento no manejamos ningún KPI, ¿cuál se recomienda dar inicios para establecerlos en la organización? Bueno, Carolina, como les decía, ahí depende muchísimo del tipo de organización y de los objetivos que ustedes tengan. Entonces, si no tienen ninguno en principio, tal vez que no lo tengan en papel, puede que lo tengan en su mente, es revisen cuál es la visión y cuál es el plan que tienen como tal, como organización. Hagan algo sencillo, dónde quieren estar parados ahorita en el 2023 y en qué punto están ahorita. Entonces, con eso ustedes empiezan a decir, listo, queremos vender, no sé, 100 millones de pesos el otro año. Queremos tener el 1% de la torta del mercado. Entonces empiezan ustedes a revisar ese tipo de cosas, cuantifiquen todo y es muchísimo más sencillo de que ya sepan cuáles son los KPIs que ustedes pueden empezar a tener para tener, digamos que objetivos muchísimo más claros y que sean mucho más reales y fáciles de medir. Que realmente ya el otro año sepan, oiga, sí, estoy mejor con respecto al año pasado. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Por ahora no hay más preguntas. Me parece que la conferencia fue muy clara. Muchas gracias, Mauricio, a ti por estar con nosotros, por compartir este espacio y tus conocimientos. Y Juan Carlos pregunta que si les enviamos esta grabación a sus correos. No, pero la pueden encontrar grabada y todas nuestras charlas de los miércoles pueden encontrar grabadas en sus respectivas aulas virtuales, que es por donde ingresan a esta plataforma. No sé si quieres añadir algo más, Mauricio, para cerrar y despedirnos. No, Nicolás, no, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Espero que les haya sido como de bastante utilidad el tema de los indicadores. Esto, como les digo, no es que sea complicado crear indicadores, no se vuelvan locos creando una cantidad de indicadores, sino empiecen paso a paso y realmente que puedan medir hacia dónde quieren ir y sepan cómo lo van a hacer. Listo, Mauricio, nuevamente muchas gracias y a ustedes, señores y señores, les agradecemos la atención durante la sesión de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla empresarial donde hablaremos sobre, se me perdió el tema, ya les digo. Un momentico, igual les voy recordando que todas las charlas grabadas las encuentran en sus respectivas aulas virtuales, no solo esta que estamos haciendo aquí con Mauricio, sino todas las que hemos tenido todos los miércoles de este 2022, que ha estado lleno de muchos temas muy interesantes. Bueno, a ver si los invito a la próxima charla, va a ser el próximo miércoles 7 de diciembre, a hablar de gerencia el objetivo es los, las herramientas para medir el clima organizacional. Entonces, nos vemos, estén muy pendientes de nuestros aulas virtuales que estaremos publicando. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.